Comunidad One Ecosystem, Estados Unidos le está colocando a todo ese tipo de transacciones por hacer trading, adivinen qué, es del 40%, y para que sea menos, tienes que dejar ese activo por un año sin utilizarlo para que esa tasa baje de un 22 a un 25%. Quiere decir que cuando tú vendas tu proyecto al que estabas, no importa cuál sea, en el caso de nosotros One, y lo pases a un stablecoin, adivinen qué, tienes que pagar impuestos sobre la ganancia de esa venta. Quiero que vean todos los detalles. La compañía ha lanzado un nuevo portal web. Como todos ustedes saben, la compañía finalizó el despliegue a la cadena de bloques justamente a las 7 de la noche, hora de Panamá, hora de Colombia, hora de Ecuador. En ese momento se hizo el cambio en los servidores porque están del lado del viejo mundo y automáticamente ya no puedes hacer el salto a la cadena pública de Polygon. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que no fueron? No lo sabemos. Solo la compañía nos dirá cuáles serán los nuevos términos y condiciones, si es que van a existir nuevos términos y condiciones. Desde mi punto de vista, esta fue la última oportunidad que se dio y ahora la compañía tiene que entrar en una nueva etapa. Quiero que vean lo nuevo que han hecho porque es interesante y es este portal web. Miren qué belleza de logo. Ahí se sobreimpone y pueden escoger el idioma. Observen. Hay varios idiomas aquí. Inglés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, español y vietnamita. Todos estos idiomas están integrados dentro de este nuevo portal web. Si buscamos más información, podemos ir por aquí y vemos que la compañía nos está dando unos datos interesantes. Dice lo siguiente: es una red de 1 millón de personas. Contamos con una extensa red de independientes del mercadeo, los IMA, que abarca más de 190 países por todo el mundo. Estamos en la cadena de bloques de Polygon y desde el 2023 One Ecosystem y todos sus proyectos se han integrado a esta blockchain pública, es muy importante, mejorando la escalabilidad y la eficiencia. Tenemos soluciones basadas en las normativas de KYC que exige la Unión Europea y aprovechando la tecnología blockchain, hemos desarrollado un sistema de verificación de identidad descentralizada que almacena y protege de forma segura los datos y activos de los clientes. Toda esta información la pueden buscar acá. Pueden ver aquí los productos. Tenemos el One Academy. Si le doy un clic, me hace un resumen de qué es el One Academy. Tenemos también acá el One Charity. También nos da información importante. Nos habla de el One Vita, que es nuestro producto físico orientado hacia todo lo que es antivejez. Tenemos por acá a Deal Shaker, que es nuestro marketplace para anunciar todos los productos y servicios que tú tengas dentro de nuestra comunidad. Y tenemos el One Voyage, que es un aplicativo que está en desarrollo que va a permitir usar los One alrededor de todo el mundo con los hoteles, hospedajes, sitios paradisíacos y además poderlos utilizar para viajar en cruceros y en líneas aéreas. Además vas a poder alquilar todo tipo de transporte y un montón de promociones que van a estar dentro del One Voyage. Más abajito podemos ver la visión. Aquí se detalla la visión de la compañía y vamos a ver qué nos dice la visión de la compañía. Con sede en Hanoi, Vietnam, One Ecosystem opera con una red de asociados de marketing independiente llamados IMA en más de 190 países en todo el mundo. Construimos tecnología de vanguardia que conecta a las personas en una sólida comunidad
fomentando un entorno donde los miembros crecen y se desarrollan con nosotros a través de nuestros proyectos excepcionales. Toda esta información está dentro del nuevo portal web, ajustado, adaptado y mejorado para recibir el año 2025 con brillo y con luz. Quiero decirte ahora por qué hay un aplicativo que no está dentro del portal web. Para eso vamos a ir a la parte de arriba del portal web y busquemos donde están los productos. Si yo le doy clic aquí, automáticamente me sale el One Academy, el One Charity, One Vita, Deal Shaker y One Voyage. Falta uno que es el One Forex. ¿Qué habrá pasado con el One Forex? Te voy a dar mi ángulo de visión y lo que pienso sobre ese tema es lo siguiente. El One Forex se desarrolló para aprender a hacer trading dentro del ecosistema, pero no utilizando nuestro token RC20 porque no es un token diseñado para especular sobre el precio. Se iba a hacer esto para que dentro del One Forex existieran pares de criptomonedas asociados con monedas estables. Pero sucede que ahora con esto de las regulaciones todo se ha complicado. Por cada movimiento que tú hagas de trading, quiero decirte, compraste, por decir un ejemplo, Bitcoin cuando estaba en 50,000. Ahí no hay problema. Mientras lo tengas en esa wallet guardado, no hay ningún tipo de problema. El detalle es cuando lo vendes porque se fue el Bitcoin a 100,000 y hay un margen de ganancia de $50,000. Cuando tú te vas a un stablecoin, ya sea USDT, USDC, que es la que está regulada, automáticamente tienes que pasar por la garita de pagos de impuestos. Y en la Unión Europea esa tasa es muy alta. Y quiero decirte que en Estados Unidos también existe ese cargo por la venta de cualquier criptomoneda al mercado fiduciario o a un stablecoin. Me acabo de enterar de eso y quiero informarte que si tú compras Bitcoin o cualquier criptomoneda y la intercambias por la misma criptomoneda, allí no pagas impuestos. Pero si tú vas de Bitcoin a Ethereum o de Ethereum a USDT, allí pagas impuestos. Lo que me decía este contador del país del norte era que la tasa de impuestos que Estados Unidos le está colocando a todo ese tipo de transacciones por hacer trading, adivinen qué, es del 40%, y para que sea menos, tienes que dejar ese activo por un año sin utilizarlo para que esa tasa baje de un 22 a un 25%. Quiere decir que cuando tú vendas tu proyecto al que estabas, no importa cuál sea, en el caso de nosotros One, y lo pases a un stablecoin, adivinen qué, tienes que pagar impuestos sobre la ganancia de esa venta. La única forma donde el sistema no te puede cobrar impuestos, aunque ustedes no lo crean, es para comprar productos y servicios. Por decir un ejemplo, tú tienes Bitcoin y vas a comprar un barco o una casa porque pues los guardaste, pues acumulaste Bitcoin por muchos años y eres millonario en Bitcoin. Entonces tú quieres comprar una casa. ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, al cerrar la transacción, tú le envías los Bitcoin a otra wallet de Bitcoin. ¿A quién? Al que va a venderte la casa. Entonces se hace una transacción P2P. Como pasó de una wallet de Bitcoin a otra wallet de Bitcoin, automáticamente no hay ningún problema. Te entregan tu propiedad, tu barco, tu casa, lo que tú quieras comprar con Bitcoin y automáticamente no tienes que pagar impuestos. Pero si yo convierto esos Bitcoin a USDT, ya tengo que pagar impuestos. Observen el detalle. Si los paso a dinero fiduciario porque alguien me lo compra, también tienes que pagar impuestos. Si no lo haces, estás en contra de las normas legales en el país del norte. Y créanme que esto se va a implementar en todas partes. Entonces, ¿qué sucede con nosotros que manejamos One? También es un criptoactivo. Tenemos la ventaja
que podemos utilizar Deal Shaker para comprar productos y servicios sin tener que pagar impuestos, porque no hay que convertir el yuan a ningún tipo de criptomoneda estable para pagar impuestos. Tú compras en Deal Shaker directamente y el comerciante recibe tus yuan en una wallet y la otra parte del dinero en otra wallet. El detalle es cuando el comerciante tiene que convertir los yuan a USDT, pasar de una criptomoneda que no es estable a USDT o USDC, que son criptoactivos estables. Cuando hagan esa conversión, tienen que pagar un impuesto. Si estás en la Unión Europea, ya sabremos cuál va a ser ese impuesto. Si estás en Estados Unidos, ya saben que oscila entre un 40% a un 22 o 25%. Hay que buscar la información detallada en el marco legal de contabilidad en Estados Unidos para saber cuál es el porcentaje exacto, pero la información que me habían dado oscilaba en esos rangos. Quiere decir que lo que viene para el 2025 es bastante denso, porque lamentablemente todo aquel que tenga algún tipo de criptomoneda, cuando la convierta a cualquier stablecoin, va a tener que pagar impuestos. Hoy día muchos países no tienen implementado este tipo de leyes, pero créanme que cuando la Unión Europea en el 2025 lance su sistema de recaudación de impuestos a través de la ley MiCA, muchos países van a copiar ese proyecto ley y lo van a aplicar en sus países. Así que medita bien qué es lo que vas a hacer. Cógelo con calma, no te estreses. Tú que quieres ir al fiat y quemar todo, vas a perder mucho dinero en el proceso. Esperemos que las cosas avancen, vamos a observar cuál es el panorama y cuando todo esté regulado, entonces vamos a tener el beneficio, porque yuan va a ser un medio de pago donde tú vas a poder comprar todo lo que tú quieras sin tener que convertirlo a nada para comprar. Lo vas a pagar directamente en las cajas registradoras de todos los sistemas del mundo. Eso viene, pero tenemos que ir primero a toda la parte de la regulación. Bueno, si te ha gustado esta información, si crees que el portal web tiene una estética interesante, entra a oneecosystem.eu, observa todos los cambios que han realizado. Hay mucha información que no he tocado allí y por lo tanto, pues tenemos que dejarlo hasta aquí. Por eso es que el One Forex no se va a activar, porque con estas regulaciones que vienen va a ser imposible tener una plataforma de trading. Por eso yo les decía, el trading a la larga va a morir y cuando venga la revaluación 1 a 1, pues todo ese sistema va a desaparecer, todo lo que es Forex va a desaparecer. Todo lo que es trading de criptomonedas, eventualmente cuando vengan las regulaciones, lamentablemente estos sistemas se van a poner tan caros que si tú pues ganas un 10% a través de un negocio, sobre ese 10% tienes que pagar entonces un impuesto, pues vas a estar trabajando para un gobierno y no te va a funcionar lo que captures a través de ese negocio de trading para ti. Lo ideal es pues tratar de darle uso a las criptomonedas como un medio de pago y dejar la especulación pues atrás, porque ese es el sistema viejo. Bueno, chicos y chicas, gracias a todos por su atención. Será que nos vemos en una próxima transmisión.